Parte 3. Página de energía. En las partes anteriores de esta serie de videos, preparamos un estudio rápido de prefactibilidad de una planta fotovoltaica de 10 megavatios, utilizando el analizador de energía virtual. Hicimos los ajustes relacionados con las referencias de moneda y poder calorífico, y luego examinamos las páginas de ubicación e instalación. Ahora veremos las 3 páginas donde se ingresan la mayoría de las características clave del proyecto. Las páginas de energía, costo y emisión. Tengamos en cuenta que las páginas de energía y costo para proyectos fotovoltaicos, eólicos e hidroeléctricos son tratadas con más profundidad en otros videos. La página de energía contiene una serie de elementos. RedScreen organiza estos elementos en 3 grupos. El primer grupo trata de las características de la electricidad y los combustibles. Y se accede a través del paso 1, electricidad y combustibles, en la barra de menú, o la sección de combustibles y horarios, en la parte superior del panel de navegación izquierdo. El segundo grupo se ocupa de las especificaciones técnicas de las tecnologías empleadas y se accede a través del paso 2, tecnología, en la barra de menú, o la sección de tecnología en la mitad del panel de navegación izquierdo. El tercer grupo resume el rendimiento de las tecnologías y se accede a través del paso 3, resumen, en la barra de menú, o en la sección inferior del panel de navegación izquierdo. Aquí es recomendable usar como guía para trabajar ir avanzando de izquierda a derecha en la barra de menú o de arriba a abajo en el panel de navegación izquierdo. Comenzaremos con electricidad y combustibles. Una lista de tarifas de combustibles y electricidad aparece en el panel derecho de la página. Estas tarifas de combustible y electricidad están disponibles para usar en otros lugares del análisis, pero no hay obligación de utilizarlas todas. Por ejemplo, si no tenemos certeza de si este proyecto fotovoltaico ganará 260, 320 o 380 pesos colombianos por kilovatio hora, podríamos definir 3 tarifas eléctricas y nombrarlas tarifa de exportación baja, media y alta. Entonces, cuando definamos nuestro proyecto más adelante, podremos elegir una de estas tarifas por su nombre. Estas tarifas son anuales. Por lo general, RedScreen calcula la electricidad que se alimenta a la red en un año. Entonces, multiplicará esto por la tarifa anual para encontrar los ingresos anuales por la exportación de electricidad. A veces, las tarifas pueden variar a lo largo del año. Si varía mes a mes, podemos agregar una tarifa, elegir la tarifa de exportación de electricidad mensual para el tipo de tarifa y luego introducir valores mensuales. Digamos que el proyecto ganaría 260 pesos colombianos por kilovatio durante 5 meses, 380 pesos durante 3 meses y 320 pesos para el resto del año. RedScreen calcula la tarifa media anual. Para la mayoría de las tecnologías, RedScreen multiplica el promedio anual calculado a partir de los datos mensuales por electricidad exportada anual para determinar los ingresos anuales por venta de electricidad. Pero para la energía eólica y fotovoltaica también se puede hacer un análisis mensual en el que las exportaciones mensuales de electricidad serán calculadas individualmente y multiplicadas por la tarifa de ese mes. De esta manera, el análisis refleja cualquier correlación entre las tarifas eléctricas y el recurso eólico o solar. Si la tarifa varía según la hora del día o el día de la semana, RedScreen incluye una herramienta que puede ayudar a determinar el precio medio anual por kilovatio hora obtenido. Al hacer clic en el botón con un enchufe, el cual es la calculadora de tarifa de electricidad de RedScreen, y seleccionar la herramienta de tarifa de electricidad tiempo de uso, podemos ingresar el precio de la electricidad por cada hora de cada día de la semana. Entonces, estimamos la producción por cada hora utilizando un perfil típico a lo largo del día. Esto requiere un estudio cuidadoso y buen criterio,
pero puede ser muy útil. Además de la electricidad, este formulario permite definir los combustibles, los cuales están disponibles para su uso en nuestro análisis, pero no hay obligación de usarlos. De forma predeterminada, RedScreen incluye un combustible, gas natural. Nuestro proyecto fotovoltaico no requiere combustible, así que simplemente se puede ignorar la sección de combustible. Pero si el proyecto fuera de una turbina de vapor o de gas, por ejemplo, especificaríamos el costo del gas en el campo precio del combustible. Digamos que el proyecto pagaría 260 pesos por kilovatio hora de gas, considerando que las unidades predeterminadas para el gas natural son metros cúbicos. Primero, cambiaríamos el tipo de combustible de gas natural en metros cúbicos a gas natural en kilovatios hora. Entonces, ingresaríamos 260 pesos. Podríamos agregar otros combustibles, tal como agregamos múltiples tarifas eléctricas. Por ejemplo, si generamos vapor al incinerar residuos de envases, lo elegiríamos como combustible e introduciríamos el costo por tonelada seca entregada de los residuos de empaque. Si no encontramos el combustible que necesitamos en la lista desplegable, tenemos más opciones disponibles en la barra de menú. Por ejemplo, si tuviéramos un motor a pistones que funcionara con biogás, podremos añadir biogás a la lista de combustibles y también se agrega una nueva ventana para especificar las fuentes de biogás. Aquí asumiremos que se trata de una granja de cerdos. Con esto, RedScreen estima el análisis del valor final de sus componentes, el poder calorífico y el factor de emisiones. Aquí podremos sobreescribir el valor sugerido por RedScreen. También podríamos elegir gas de relleno sanitario. Se abre una nueva ventana con una calculadora capaz de estimar la producción de gas de relleno sanitario. Para no alargar el video, mostramos los datos previamente cargados para este ejemplo en particular. Tus datos pueden ser diferentes, ya que siempre serán adaptados a la realidad de tu proyecto. Del mismo modo, en el caso de los combustibles definidos por el usuario, podemos navegar entre las ventanas para definir estos combustibles seleccionando de la lista en el panel de navegación izquierdo debajo de la sección de electricidad y combustibles. Noten que hay un icono de flecha hacia abajo junto al texto poder calorífico y tasa de combustible en la parte inferior del cuadro de combustibles. Haciendo clic en este icono se muestra el poder calorífico y la tasa de combustible en unidades de nuestra elección. Esto es útil en dos aspectos. Primero, si tenemos un combustible en una unidad, como biogás en metros cúbicos, pero queremos saber cuál sería la tarifa de combustible en otra unidad, como pesos por gigajoule, RedScreen hará la conversión aquí. Y en segundo lugar, podemos comparar el contenido de energía y el costo por unidad de energía en todos los combustibles usando las mismas unidades, en este caso megajoules por kilogramo y pesos por gigajoule de energía. Obviamente, no necesitamos ninguno de estos combustibles para nuestro proyecto fotovoltaico. Si queremos eliminarlo es un proceso de 3 pasos. Primero, nos aseguramos de que ese combustible no esté siendo usado en cualquier tecnología dentro del análisis. De lo contrario, RedScreen no permitirá que el combustible se elimine. En segundo lugar, hacemos clic en el botón con el signo menos debajo del combustible y así es eliminado. Tercero, hacemos clic con el botón derecho en el combustible en la lista del panel de navegación y seleccionamos eliminar. Cuando estemos contentos con las tarifas eléctricas y los combustibles disponibles para trabajar en nuestro proyecto, procedemos a los elementos de tecnología. Si bien podemos acceder a ellos desde el panel de navegación a la izquierda o desde la barra del menú, el resultado es muy diferente. Desde la barra de menú, elegir una tecnología en la lista desplegable agrega una nueva tecnología. Podríamos agregar un motor a pistones y una turbina eólica para nuestro proyecto fotovoltaico existente así, por ejemplo. Desde el panel de navegación, por el contrario, al hacer clic en una fila, se selecciona de entre las tecnologías añadidas anteriormente.
Esta es una distinción importante. Supongamos que se quiere actualizar los datos ingresados para un proyecto fotovoltaico existente. Si vamos a la barra de menú para que aparezca la ventana con los parámetros de proyecto fotovoltaico, obtendremos una ventana con los parámetros de proyectos fotovoltaicos, pero será para un nuevo proyecto. Si nos confundimos y repetimos esto, terminaremos con una lista de proyectos fotovoltaicos incompletos, y no es la idea. Para acceder a una tecnología creada previamente, debemos usar el panel de navegación de la izquierda. ¿Qué pasa si usamos la opción de menú por error? Podemos eliminar los proyectos innecesarios haciendo clic con el botón derecho en sus nombres en el panel de navegación izquierdo. Podemos ver en la sección de tecnología del panel de navegación a la izquierda que hay un proyecto fotovoltaico de 10.000 kilovatios añadido por el analizador de energía virtual. Al hacer clic en el nombre, seleccionamos este proyecto y sus parámetros se muestran en el panel de la derecha. Estos parámetros se examinan en detalle para tecnologías hidráulicas, eólicas y fotovoltaicas en otros videos, por lo que solo tocaremos algunos puntos clave aquí. Primero, podemos cambiar el nombre del proyecto, que actualmente es fotovoltaico 10.000 kilovatios, a algo de nuestra elección. Lo llamaremos arquetipo fotovoltaico modificado. Observa que el nombre también cambia en el panel de navegación izquierdo. En segundo lugar, los resultados claves para el análisis son los datos anuales de electricidad exportada a la red y los ingresos anuales por exportación de electricidad. La palabra anual no aparece en la descripción de parámetros de RedScreen, así que no olvidemos que son valores anuales. En RedScreen, exportación significa la producción de electricidad que se vende a la red a una tarifa de exportación de electricidad. La tarifa de exportación de electricidad se selecciona de una lista desplegable que incluye todas las tarifas previamente especificadas en la sección de electricidad y combustibles. Elegiremos la tarifa de exportación media de 320 pesos colombianos por kilovatio hora. Tercero, mientras que la mayoría de los parámetros ingresados en la página de energía son para especificar las características físicas del proyecto, incluye datos de entrada para costos iniciales y costos anuales de operación y mantenimiento, o costos OIM. Haciendo clic en el icono con el signo de dólar junto a estas celdas de ingreso de datos, se abre una base de datos de costos que sugiere costos por kilovatio. No estamos obligados a adoptar estas sugerencias. Al momento de grabar este video, por ejemplo, los costos iniciales de los sistemas fotovoltaicos a gran escala en Colombia rondan los 6 millones de pesos colombianos por kilovatio. Así que utilizaremos este dato. Estos costos se obtuvieron de la página de Unidad de Planeación Minero-Energética del gobierno colombiano, así como otras fuentes oficiales. Recordemos que podemos ajustar el factor de corrección y la tasa de inflación desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha en la que se realice el análisis, si deseamos usar la base de datos de RedScreen. En cuanto a los costos de operación y mantenimiento, de manera similar, usando la fuente antes mencionada, ingresaremos 60.000 pesos colombianos por kilovatio por año. En adelante, tengan en cuenta que en la parte superior derecha podemos seleccionar si el análisis energético es de nivel 1 o nivel 2. El nivel 1 es básico. El nivel de análisis 2 requiere más detalles sobre el proyecto. Algunas tecnologías como la eólica también tienen un análisis de nivel 3 con un detalle aún más fino. Veremos botones de nivel 1, 2 y 3 en otras páginas de RedScreen para indicar diferentes niveles de detalle. Sin embargo, tengan en cuenta que el nivel de una página es completamente independiente del nivel de otra. Por ejemplo, es perfectamente aceptable tener un análisis nivel 1 en la página de energía, nivel 3 en la página de costo y un nivel 2 en la página de emisión.
Si alternamos entre el análisis de nivel 1 y 2, aquí en la página de energía, vemos que el analizador de energía virtual ha rellenado ambos niveles y ha establecido el nivel 1 para dar esencialmente las mismas cantidades de exportación de electricidad anual e ingresos por exportación que el nivel 2. No es necesario llenar ambos niveles y el analista a menudo optará por usar un nivel u otro. Y tampoco es necesario que ambos niveles den los mismos resultados. Los análisis en niveles 1 y 2 son completamente independientes entre sí. Los dos niveles pueden tener diferentes tamaños de proyecto o de tarifas de exportación de electricidad, según el analista considere oportuno. Solo uno de los dos afectará al resto del análisis, y ese es el que esté seleccionado actualmente en el nivel en la parte superior derecha. El tercer y último grupo de elementos son las dos tablas de resultados que resumen el rendimiento de las tecnologías involucradas en el proyecto. Se accede a ellas ya sea a través del paso 3, resumen en la barra de menú, o en la sección de la parte inferior del panel de navegación de la izquierda. La tabla de incluir sistema muestra la capacidad y la producción de electricidad, los costos iniciales, los de operación, mantenimiento, los de combustible y los ingresos por exportación de electricidad. También proporciona un cálculo rápido del pago simple de retorno de capital para cada tecnología y permite incluir o excluir la tecnología de todo el proyecto. La tabla de incluir sistema aquí tiene dos filas, una para el sistema fotovoltaico y una para el motor a pistones agregado antes, pero olvidamos completar los detalles. Para hacer que estas tablas sean más interesantes, podríamos agregar otro sistema fotovoltaico. Por ejemplo, duplicando el existente, aparecería otra fila. También podríamos introducir algunos parámetros del motor a pistones para ver cómo figuran los combustibles en el resumen. Podemos acceder a los parámetros para el motor a pistones, ya sea desde el panel de navegación en el lado izquierdo o al hacer clic en su nombre en la tabla Incluir sistema. Emplearemos un análisis que permita el uso de múltiples combustibles. El motor a pistones usará 50% de gas natural, 10% de biogás y 40% de gas de relleno sanitario. Introducimos una capacidad de 10 megavatios y un rendimiento calórico de 8.000 kilojulios por kilovatio hora y supongamos que funciona el 90% del tiempo. Usaremos la base de datos de RedScreen para estimar los costos iniciales y de operación y mantenimiento, que serán altos debido a la necesidad de limpiar el biogás y el gas de relleno sanitario. Finalmente, seleccionamos la tarifa de exportación alta para este proyecto. Volviendo a la tabla de incluir sistema, compararemos estos tres proyectos, los dos sistemas fotovoltaicos idénticos y el motor a pistones. El motor a pistones tiene los ingresos más altos, pero también tiene los costos más altos y tiene un pago simple de retorno de capital muy largo, tan largo que RedScreen indica como valor ninguno. ¿Qué significa ninguno? Si este valor aparece, implica que el proyecto nunca recuperará los costos de inversión y mantenimiento, considerando las variables financieras y las características técnicas del sistema bajo estudio determinadas en el modelo. Hay otro valor que puede aparecer y es el valor inmediato, aparte, obviamente, de los valores numéricos. Cuando aparece el valor inmediato, significa que el retorno de la inversión es menor a un mes. Tengan en cuenta que los ingresos, los costos de operación de mantenimiento y los costos de combustible se informan anualmente. Si seleccionamos la tabla de combustibles desde la sección de resumen, se ven todos los combustibles utilizados en nuestro proyecto propuesto, el consumo de cada uno y su costo correspondiente. Recordemos que estos están en una base anual. Para esta demostración, en realidad solo necesitamos un sistema fotovoltaico. En lugar de borrar el proyecto fotovoltaico adicional y el motor a pistones, simplemente los excluimos de un análisis más detallado. En la página de Incluir sistema, deseleccionamos esos proyectos que no vamos a considerar. Incluso podemos confirmar en la tabla de combustibles que el consumo de combustible asociado al motor a pistones ha desaparecido.
Esto fue una visión general de los elementos y características de la página de energía. En el siguiente video iremos a la página de costo.